Buenos días, esta es la clase de álgebra y bueno, va dirigida a los grupos Y1, Y2 y Y3. Soy el profesor Luis Ruiz Tapia, fecha 2 de junio del 2020 y el tema es clasificación de las funciones. En este caso, bueno, las funciones se pueden dividir en tres: función de una variable, función de varias variables, funciones explícitas e implícitas. En este caso, una función de una variable es aquella en donde si el valor de la función depende del de una sola variable. Tal y como su nombre lo indica, nada más va a depender de una variable. Por ejemplo, el espacio recorrido por un cuerpo en su caída. ¿De qué va a depender la caída libre de ese cuerpo? Dice, libre en un lugar dado depende únicamente del tiempo. Entonces, cuando la función depende de una sola variable, se llama función de una sola variable. En este caso, pues depende del tiempo. La caída libre depende del tiempo. Entonces, bueno, todas las ecuaciones en donde nada más tengamos una sola variable, bueno, pues van a ser funciones de una sola variable, por decir, y ya las que siguen son funciones de varias variables. Dice, si su valor depende de varias variables, por ejemplo, el área de un triángulo depende de la base y de la altura. Entonces es una función de varias variables. O también podemos poner la fuerza vamos a poner fuerza es igual a aceleración entre la masa. Entonces vemos aquí que es una función de dos variables, ya que la fuerza depende de la aceleración y también depende de la masa. O el peso es igual a masa por la fuerza de gravedad. Es una función de dos variables, bueno, porque el peso depende de la masa y también depende de la fuerza de gravedad, y podemos encontrar muchas fórmulas en donde, bueno, las funciones de dos variables son las más comunes, las que vamos a usar continuamente. Entonces, estos son ejemplos de fórmulas que podemos ver que son funciones de dos variables. Puede haber tres variables o cuatro variables. Y bueno, siguen las funciones explícitas e implícitas. Las explícitas son aquellas en donde, bueno, la ecuación no está igualada a cero, y las implícitas son aquellas ecuaciones en donde, bueno, ya la ecuación está igualada a cero. Entonces la definición es esta, dice funciones explícitas e implícitas. Si están indicadas las operaciones que hay que realizar con la variable o variables independientes para obtener la función. Por ejemplo, la función y es igual a 3x menos 5. Como podemos ver, aquí me están dando el signo, entonces por eso se les llama funciones explícitas, y no está igualada a cero. Entonces esta es una función explícita. Las que no están igualadas a cero. ¿Qué pasa con otra función? La función y es igual a x cúbica menos 3x y menos y cuadrada es igual a 0. Esta es de forma implícita. ¿Por qué? Porque está igualada a
0. Y así yo puedo poner muchos ejemplos de ecuaciones explícitas y de ecuaciones implícitas. Por decirlo, yo puedo poner y es igual a 3x más 9. Ahí está. Esta sería de forma explícita. ¿Sí? Pero este tipo de ecuaciones que son explícitas las puedo convertir yo también en implícitas. Si yo igualo a 0 la ecuación, bueno, estos términos que están sumando pasarían a sacar restando y me quedaría y menos 3x menos 9 es igual a 0. Como vemos, pareciera que es la misma ecuación, y si es la misma ecuación, nada más que la otra, bueno, ya la igualé a 0. Entonces ya no va a ser una función explícita, sino va a ser una función o una ecuación implícita. ¿Sí? Entonces podemos ver que las funciones explícitas se pueden convertir en funciones implícitas, y las funciones implícitas, bueno, yo las puedo convertir en funciones explícitas. Entonces esta es la clasificación de funciones, lo que es una función, y bueno, por el momento sería todo. Que se aprendan lo que es una función de una variable, de dos variables, y las funciones explícitas y las funciones implícitas. Nos veríamos la siguiente clase.